Una delegación de la Federación Uruguaya de Magisterio pidió ayer al líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, que se retire los artículos sobre reforma de la educación del borrador del proyecto de ley de urgente consideración. El Sindicato Nacional de Maestros planea reunirse en los próximos días con los otros líderes de la coalición multicolor antes de adoptar una posición final sobre esta iniciativa del presidente electo. ¿Qué es lo que le preocupa a la FUM, la Federación Uruguaya de Magisterio? Vamos a averiguarlo a partir de este momento. Estamos con Gabriela Arbeleche, secretaria ejecutiva del sindicato. Gabriela, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, ¿cómo están? Un placer acompañarlos. A muchos puede haberles sorprendido la reunión entre la Federación Uruguaya de Magisterio y Manini. Según tengo entendido, ustedes solicitaron audiencias con todos los líderes políticos y el primero que respondió fue Manini, ¿es correcto? Es correcto, exactamente. Nosotros tenemos hoy el primer secretariado ejecutivo del año y en el entendido de ir avanzando en las líneas de poder tener organizado las gestiones que se pueden hacer en tan pocos días. Solicitamos entrevistas a todos los candidatos de los partidos de la coalición para plantear las inquietudes, las preocupaciones y las discordancias que tenemos con el hecho de que dentro de una ley de urgente consideración se establezca una cantidad muy importante de capítulos a la educación. ¿Es correcto que ustedes hicieron estas solicitudes el viernes y fueron sorprendidos por la respuesta rápida de Manini? Exactamente, hicimos la solicitud e inmediatamente recibimos la respuesta de que nos otorgaban la entrevista, por lo tanto nos comunicamos con las tres corrientes que tenemos dentro de la federación para organizar una comitiva para participar de esa reunión. Pero los descolocó un poco que la respuesta fuera tan rápida. Llamó la atención, sí, obviamente, porque generalmente no recibimos respuestas tan rápidas. Bueno, ¿Estaban preparados para tener la reunión ya ayer? Preparados, nosotros tenemos algunas cuestiones definidas por congresos y que han sido ratificadas en diferentes congresos que nos permiten tener posicionamientos claros con respecto a algunos temas. Por otro lado, obviamente, siempre es importante poder contar primero con la instancia colectiva para tener un poco más de insumos, pero igualmente eso nos permitió tener un planteo claro de cuáles son las intenciones que tiene la Federación con respecto a este tema, ¿no? Ya vamos a eso, pero antes una pregunta más en la previa, digamos. En el movimiento sindical prima una visión crítica de Cabildo Abierto y hay muchos dirigentes gremiales que hasta demonizan la figura de Manini, un ex militar, ex comandante en jefe del ejército. Se lo califica como ultraderecha, se lo compara con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. ¿Fue fácil para ustedes plantearse este encuentro de ayer? Nosotros consideramos que la ciudadanía, en el uso de su democracia, tiene derecho de elegir a aquellas personas que consideren que los representen. Lo individual que cada uno pueda considerar de nosotros con respecto a los candidatos, bueno, en un colectivo no es lo que estamos analizando. Aquí lo importante para nosotros es poder dialogar con todos aquellos que van a tener la oportunidad de hacer alguna modificación a esta ley que contempla una variedad tan variopinta de situaciones y condiciones de distinto rango y de distinto nivel y que afectan directamente a los trabajadores en muchas situaciones. Por lo tanto, nos parece que el diálogo tiene que existir con todos los actores. Ajá. ¿No fue algo polémico reunirse con Manini? No, porque de hecho cuando se le planteó a las tres corrientes que hay dentro del sindicato, todos estuvieron inmediatamente de acuerdo en participar. No generó ninguna polémica dentro de la federación. ¿Y cómo fue la conversación? ¿Cómo fue el encuentro? Bueno, nosotros... el ambiente, ¿cómo fue el diálogo ayer? No, el diálogo fue muy correcto, él nos recibió personalmente, estaba solo en su oficina,
tuvo una manera muy correcta de relacionarse con nosotros, nos escuchó, tuvimos un intercambio adecuado y bueno, las ideas que cada uno tiene, en este momento tenemos que estar analizando cuáles son en realidad los fines y buscar la posibilidad de que todas las fuerzas políticas entiendan la importancia de no considerar dentro de una ley de urgente consideración un cambio en una ley de educación. ¿Y qué dijo Manini sobre ese planteo en particular? Sobre ese planteo en particular, él estuvo de acuerdo, entiende que una ley de urgente consideración que contempla 457 artículos, de los cuales 68 se dedican a la educación, no puede ser analizado a la ligera entre tantos temas donde no se le den los tiempos ni la participación. A nosotros nos preocupa ese planteo que es netamente antidemocrático de querer reformar una ley de educación en menos de 90 días, entreverado con un montón de cosas que son, no digo menos importantes, digo algunas que son muchísimo más graves, pero que son muy diversas. Entonces es imposible poder llevar una discusión seria en la cual se puedan analizar las distintas propuestas que hay para modificar la educación con la profundidad que merece, ¿no? Así que entonces Manini estuvo de acuerdo con ese enfoque y que lo va a trasladar al presidente electo. Estuvo de acuerdo y nos informó que va a reunirse con el presidente electo y va a plantear en esa línea que él entiende que los artículos que corresponden a la educación deberían ir en otra ley aparte. ¿Encontraron un aliado entonces? No planteamos, no sé si un aliado, pero por lo menos en el primer encuentro nosotros tenemos pactado, o sea, solicitadas entrevistas con todos. Sí. Yo creo que por la vía del diálogo, cuando uno puede expresar cuáles son los motivos por los que entendemos que no debe estar dentro de esta ley de urgente consideración, lo que tiene que ver con educación, porque la educación es un tema que cualquier reforma de la ley de educación que se ha hecho ha llevado mucho más tiempo y necesita de más participación, de más actores, de más intercambio, de más experiencias. Nosotros creemos que afecta la calidad democrática el hecho de querer hacer un cambio tan radical en una aplanadora de esta manera, ¿no? No, por eso ya lo había entendido. Mi pregunta era a propósito del eco que encontraron en Manini. ¿Qué más? Ahora vamos a entrar en cuáles son los puntos de vista que ustedes tienen sobre algunos artículos del borrador, pero cuando después charlaron con el líder de Cabildo Abierto sobre el contenido, ¿también hubo coincidencias? Él lo que nos planteó es que hay un equipo dentro de su sector que está analizando lo que tiene que ver con educación, como hay equipos que están analizando otras situaciones, y hizo algunas preguntas puntuales para interiorizarse más, porque claramente nos dijo que él no había profundizado en educación, porque no es un tema que él maneje en profundidad. Dice uno de nuestros oyentes, Álvaro, ¿no le parece a la Federación Uruguaya de Magisterio que las entrevistas por el tema de la ley de urgente consideración con partidos de la coalición habría que hacerlas a nivel de la coordinadora de sindicatos de la enseñanza? De algún modo la pregunta es ¿por qué fue la FUM por sí sola a tener estas reuniones? Bueno, la FUM tiene, siempre que surge algo, la FUM pide entrevistas, porque para nosotros es muy importante el diálogo y entendemos que debe primar siempre, primero ir a hablar con los actores para tener de primera mano cuál es su opinión sobre el tema. Y después, entonces, eso abona al debate, ¿no? Al debate interno de cómo seguir adelante. Además, estamos hablando de que tenemos unos periodos muy restringidos de tiempo, porque las propuestas de modificación son hasta el 20. Pero entonces, ¿cada sindicato de la enseñanza va a manejarse por su lado en esta materia? No sé si cada sindicato va a manejarse por su lado. De hecho, hay algunos que ya han tenido otras entrevistas. ¿Dónde fue la reunión? La reunión fue en el edificio Libertad, que está en Plaza Cagancha, que es oficina de su esposa, nos expresó.
Enseguida, en la segunda parte de la entrevista, le quiero preguntar a Gabriela Arbeleche, secretaria ejecutiva de la Federación Uruguaya de Magisterio, justamente por las observaciones, por lo menos las principales observaciones que ese gremio tiene a los artículos sobre educación contenidos en este borrador de ley de urgente consideración. La Federación Uruguaya de Magisterio, su punto de vista a propósito de los artículos relativos a educación en el borrador de ley de urgente consideración, la reunión que tuvo el gremio ayer con el general Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto, iniciando una serie de encuentros con los partidos políticos. De eso estamos conversando esta mañana con Gabriela Arbeleche, secretaria ejecutiva de este sindicato. Gabriela, sabe que tengo más de una pregunta de oyentes a propósito de su apellido, curiosamente, ¿no? Quieren saber si tiene algún parentesco con la futura ministra de Economía, Azucena Arbeleche, entre otras cosas porque ese apellido, dicen, no es demasiado común. Bueno, ese apellido, no, en realidad no tengo parentesco ni con la economista ni con el escritor Arbeleche, que también es conocido. No es demasiado común en esta zona, la zona de la que yo provengo es bastante común. Yo soy del departamento de Colonia, y hay distintas líneas de ese apellido que en realidad no tenemos vínculos de ningún tipo. Aclarado ese punto, vayamos al borrador y a algunas de sus disposiciones. Usted mencionó hace un rato que uno de los temas que le inquieta a la Federación Uruguaya de Magisterio es el tipo de cambios que se propone en cuanto al estatuto docente. Estatuto docente y estatuto no docente. A ver, modificación en los dos. Veamos, el artículo 162 del borrador abre la puerta a la modificación de los estatutos del personal docente y no docente y señala que, llegado el caso, los funcionarios quedarán habilitados a elegir qué estatuto regirá su carrera, si el nuevo o el viejo. ¿Por qué lo consideran inconveniente? Bueno, primero, eso lo que establece es que los funcionarios podrán optar a aquellos funcionarios que ya están dentro del sistema. Para los funcionarios que ingresan es prescriptivo. Para los funcionarios que ingresen después que se modificó el estatuto, el nuevo estatuto es obligatorio. Es prescriptivo, claro. Entonces, ¿esto qué genera? Que vamos a tener dentro de las mismas instituciones funcionarios que se rigen por dos estatutos diferentes. Uno que va por el lado de la carrera docente, como yo le expresaba, que nosotros ingresamos al sistema por concurso y vamos ascendiendo los cargos por concurso. No debemos olvidar que los maestros somos todos titulados, además. No puede trabajar ningún maestro sin título docente en la educación pública. Me estoy refiriendo específicamente a la educación pública porque es donde a la que representa nuestro sindicato. Y por otro lado, el hecho de que se expresen algunas cuestiones que, si bien para los funcionarios no docentes no hay ejemplos concretos, pero sí en algunos de los artículos se plantean situaciones que tienen que ver con cómo se van a organizar las instituciones, que indican que los directores van a elaborar proyectos y van a elegir a su personal de acuerdo. Ahora vemos eso, pero entonces el problema es el 162. A ver. Sí. Ahí está la diferencia, porque justamente si vas a tener gente que entró por concurso, que está en un cargo efectivo por concurso, y el director por otro lado va a estar eligiendo a los docentes que van a estar en su institución. Entonces eso genera diferencias. Además también se plantean cosas como que, por ejemplo, se va a ver diferencias salariales con respecto a los rendimientos. Eso también genera diferencias. Hay un montón de cosas que nos preocupan y mucho. El hecho de que se pague por resultados, el hecho de que el director evalúe de acuerdo al cumplimiento del proyecto educativo que estableció en el centro y de acuerdo a la metodología que establece que debe usarse. O sea, son cuestiones muy preocupantes. Me parece que tiene que existir una discusión más amplia que permita a los diferentes actores
sindicatos y diferentes actores de la sociedad, discutirlo como se ha hecho en todas las anteriores leyes de educación. Pero entonces el artículo 162 les preocupa porque van a convivir dos estatutos, ¿pueden llegar a convivir dos estatutos? Pueden llegar a convivir dos estatutos exactamente, donde se van a regir por diferencias funcionarios que trabajan juntos. ¿Eso no ha ocurrido nunca hasta ahora? No. Uh-huh. No. Y después ustedes atan esto con el artículo 138, que es un artículo que modifica el artículo 69 literal D de la Ley de Educación vigente. El artículo vigente, el literal D vigente dice: a los efectos de la carrera docente se jerarquizará la evaluación del desempeño en el aula, los cursos de perfeccionamiento o posgrado, así como las publicaciones e investigaciones realizadas por los docentes. Ahora se agrega otro elemento, el compromiso con el proyecto de centro. ¿Y eso a ustedes no les conforma? No es que, o sea, a ver, actualmente los centros educativos, las escuelas tienen proyectos de centro, el proyecto de centro lo elabora el colectivo, no el director, todo el colectivo. Por lo tanto, evaluar quién tiene más compromiso o menos compromiso para que de eso dependa la carrera docente es un poco complejo, ¿no? Además hay como un desconocimiento porque de hecho los maestros actualmente se están formando. Nosotros tenemos dentro de primaria un instituto de formación en servicio, también tenemos para las escuelas de tiempo completo cursos de PAEPU donde los maestros continuamente se están formando. Se han realizado y se están realizando diferentes posgrados, o sea, hay muchos maestros que están formándose continuamente. Llamaría la atención a la población, si no lo sabe, saber la cantidad de maestros que continuamente están haciendo cursos, y es como de desconocer la trayectoria de lo que el magisterio está haciendo, ¿no? Además, en ese mismo artículo que usted se establece en un literal B que será condición el ser maestro titulado para aquellos que son responsables de grupo. Cuando nosotros tenemos a nuestra escala jerárquica maestros de aula, pero también tenemos directores, inspectores, que para ellos no va a haber necesidad de tener un título docente. Son cuestiones que, hay muchas cuestiones que preocupan. Por eso es que nos parece muy importante poder dialogar con los diferentes actores, con quienes estuvieron en la elaboración de este primer borrador y con los actores que van a tener incidencia para que se modifiquen o no algunas cosas. Pero nosotros no vamos al hecho de querer intervenir en la modificación de los artículos, vamos al hecho de, como le dije al principio, de que se pueda sacar estos artículos de la Ley de Urgente Consideración y se analice responsablemente y democráticamente esta ley. Vamos a otro aspecto incluido en este capítulo, el capítulo Educación, la gobernanza. Allí se proponen cambios importantes. Sí. El primero de ellos, el nuevo papel que se le asigna al MEC, al Ministerio de Educación y Cultura. Eso está en el artículo 120, que a su vez modifica el 51 de la Ley de Educación vigente, el que dice: el Ministerio de Educación y Cultura, en relación a los temas de la educación nacional, tendrá los siguientes cometidos. Bueno, a los que ya existían, a los que están hoy en la ley, se agregan: elaborar el compromiso de política educativa nacional que acompañará la solicitud de venias para designar a los 3 miembros del Consejo Directivo Central de la ANEP propuestos por el Poder Ejecutivo, y luego, elaborar y enviar a la Asamblea General para su aprobación, antes de la presentación de la Ley de Presupuesto, el Plan de Política Educativa Nacional, en el que se fijarán los principios generales y las metas de articulación entre las políticas educativas y las políticas de desarrollo humano, cultural, social, tecnológico y económico, que servirán de marco a la elaboración de políticas educativas específicas. Este giro, ¿cómo lo analizan? Bueno, eso claramente es una eliminación de la autonomía de la ANEP, ¿no? Porque la ANEP pasa a ser un ejecutor de la política, del plan de política educativa que va a establecer el MEC, siendo que las políticas educativas están en nuestro país, que es algo que además llama la atención poderosamente en otros países y siempre consultan
desde otros países cómo puede en nuestro país convivir esa situación de que no sea el ministerio quien establece las líneas de política educativa, y el Uruguay ha tenido ese reaseguro desde hace muchísimos años, que además no fue planteado por el gobierno actual ni por la ley actual, ya estaba de antes, en el hecho de que al tener una autonomía de la gobernanza de la educación pública, eso permite que trascienda a los gobiernos y se puedan tener líneas de política educativa que vayan más allá del gobierno de turno, ¿no? Porque ¿qué sucede si se resuelve cambiar el actual ministro de Educación y Cultura dentro de 1 año, 2 años? Ahí que tendríamos que cambiarse con el nuevo ministro de Economía, de Educación y Cultura que venga, tendríamos que cambiar el plan de política educativa. Es como que no da seguridad. Esa es una lectura, entiendo lo que dice. Hay otra que dice lo contrario, dice las autoridades electas por la ciudadanía es razonable puedan marcar el rumbo de la política educativa. Bueno, pero a ver, el hecho de que la ANEP tenga autonomía para poder elaborar las políticas educativas, no olvidemos que quien designa a los miembros del CODICEN es el Poder Ejecutivo, que convenia del Senado. Por lo tanto, no es que van a ser personas que van a ir por una línea totalmente opuesta. Pero lo que sí está claro es que ahí hay una clara lesión de la autonomía de la ANEP, ¿no? Sí, lo que se establece ahora en el borrador es, por un lado, esto que yo ya leí, le corresponde al Ministerio elaborar el compromiso de política educativa nacional. Y luego también se dice que los candidatos nombrados por el Poder Ejecutivo para integrar el Consejo Directivo Central de la ANEP, antes de obtener la venia del Senado, deberán comparecer ante ese cuerpo y comprometerse públicamente a cumplir con los principios y las metas generales de ese compromiso de política educativa nacional. O sea, eso que usted señalaba recién de que los consejeros de la ANEP son impulsados por las nuevas autoridades del gobierno nacional siempre, acá como que tiene una vuelta más, ¿no? Acá claro, se acompaña de un compromiso de esos futuros consejeros de que van a ir por la línea marcada por el MEC, ¿no? Exacto, y ahí lo voy a decir a título personal, porque como ya le dije, nosotros tenemos recién esta tarde la primera reunión del secretariado ejecutivo para analizar, pero es bastante violento considerar que las personas que además son designadas por un poder ejecutivo, después se le pida ratificar ese compromiso públicamente antes de ser nombrado. Es preocupante, ¿no? Son cosas que llaman la atención. Por ejemplo, en este punto, ayer en el intercambio con Manini, ¿obtuvieron algún comentario? No, nosotros no entramos en el detalle del articulado, porque en realidad nosotros el análisis lo vamos a hacer esta tarde. Lo que sí hicimos fue sobrevolar algunas cosas. No, se lo preguntaba porque la semana pasada entrevisté aquí en Perspectiva al diputado Conrado Rodríguez de Ballistas, el sector que lidera Julio María Sanguinetti. Con él analizamos varios puntos de este borrador, y espontáneamente él mencionó como uno de los que en su sector genera inquietud, señaló que en principio el mecanismo propuesto lucía como demasiado rígido, que seguramente podía encontrarse fórmulas de otro tipo que no despertaran debates a propósito de violación de la autonomía, etcétera. Claro, es que de hecho hay muchas cosas en estos artículos que van a generar debate y van a generar resistencia por la forma en que están expresados. Además, porque si bien el gobierno electo tiene el derecho de impulsar y de llevar adelante la política que entienda, y eso lo entendemos y lo respetamos porque estamos en una democracia, pero hay cuestiones que son más de fondo, que no tienen por qué ser, pueden ser discutidas, pueden ser analizadas, pueden ser modificadas. El tema es que se le den los tiempos necesarios, no así como entreverado en un montón de cosas que va a ser imposible que se discutan. ¿Cómo se puede discutir en profundidad 457 artículos en las cámaras en 45 días?
Hacemos una pausa y le hago una última consulta también sobre este borrador. Bueno, agradezco. Seguimos en diálogo con Gabriela Arbeleche, secretaria ejecutiva de la Federación Uruguaya de Magisterio. El punto de partida, la reunión que ese gremio tuvo ayer con Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto, iniciando una serie de encuentros con los partidos políticos. Gabriela, a propósito de lo que señalaba usted recién, la preocupación por estos cambios que incluye el borrador de ley de urgente consideración, en el caso concreto que veíamos en el nuevo protagonismo del Ministerio de Educación y Cultura, como el responsable de fijar la política educativa nacional, imponerla, entre comillas, a los consejeros que asuman en la ANEP, eso de que se afecta a la autonomía que usted marcaba, dice uno de nuestros oyentes, Rodolfo, quedó claro que la autonomía no dio buenos resultados. ¿No es momento de pensar en otros mecanismos? ¿Qué dice usted? Bueno, yo creo que esa afirmación es bastante liviana, ¿no? Que no creo que pase por la autonomía, porque el hecho de la autonomía no ha sido lo que ha marcado los buenos resultados o no buenos resultados, y depende de lo que se esté mirando. Nosotros en ese tema tenemos, por supuesto, discrepancias. Lo que puede tener y se comprende que puede tener este gobierno son diferencias en cuanto a procedimientos, y bueno, y está bien que las establezca. Ajá. Y nosotros lo que reiteramos es que para... ¿Usted tiene una evaluación positiva de los resultados de la educación en los últimos años? Lo que pasa es que usted tendría que analizar también cómo ha sido el proceso, ¿no? Porque no nos podemos quedar con una fotografía, cómo ha sido el proceso del ingreso, de la posibilidad de que permanezcan los niños de todos los sectores, cómo se ha atendido a la universalidad de los niños, ¿no? Porque es muy fácil analizar si los resultados se mantienen iguales, y me estoy refiriendo a resultados de pruebas internacionales y de las pruebas del INED, se mantienen iguales, no se ven los avances, pero tenemos que tener en cuenta también sobre cuántos estudiantes se hacían antes, y que ahora todos tienen derecho a acceder y a permanecer en la educación. Y eso implica que estamos aumentando el rango, porque generalmente los que eran excluidos eran los niños de situaciones más vulnerables y de condiciones de peores posibilidades de estudiar. Uh-huh. Entonces, depende de la lectura que uno haga. Si nosotros entendemos que todos tienen que tener el derecho a la educación, que todos tienen que estar adentro, que todos tienen que tener la posibilidad de ser formados, que el lugar de origen de cada uno y el punto de partida cuando ingresan no es igual a aquel niño al que el papá le lee todas las noches un cuento, que juega con él y lo estimula, a aquel niño que de repente no tiene ni siquiera un claro referente adulto que le hable, que le dialogue, que su mamá durante el embarazo no tuvo una alimentación adecuada. Entonces hay toda una cuestión de cosas que livianamente se puede decir, así estamos estancados o no mejoramos, o todo lo que se ha invertido no ha dado los resultados esperados, pero hay que analizar la totalidad de la situación, ¿no? Se ha trabajado y se sigue trabajando mucho en atender específicamente aquellos contextos más desfavorables, en que los niños desde el origen tengan más posibilidades, en buscar alternativas con maestros comunitarios, con distintas políticas de fortalecimiento de aquellos sectores y de aquellos niños que tienen mayores dificultades, con la atención lo más rápido posible, con las evaluaciones que se hacen a los niños que ingresan en inicial, para hacer ese seguimiento y atención lo más rápidamente posible. Uh-huh. Porque cuanto más rápido se pueden detectar los problemas de los niños, hay mayores posibilidades de que ese niño recupere rápidamente y pueda tener iguales condiciones de aprendizaje. Entonces,
si miramos el número frío de tal porcentaje, sí, pero tal porcentaje de cuántos Entiendo. estaban antes, cuántos están ahora dentro del sistema. Dejemos eso para retomar otro día. Era importante darle cabida a esa pregunta de la audiencia. Ya tenemos una primera respuesta. Pero para terminar, antes de cerrar la entrevista, le consulto por otro aspecto del borrador que creo a ustedes les merece reservas. Es el que modifica los artículos 106 y 107 de la Ley de Educación vigente. En esos artículos se crea, en la ley vigente, la Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de la Educación Pública, que funciona en el ámbito del Ministerio de Educación y Cultura. Y se aclara que esa comisión, la comisión coordinadora, va a estar integrada por el ministro, o en su defecto el subsecretario de Educación y Cultura, el director de Educación del MEC, el rector de la Universidad de la República, o en su defecto el vicerrector, 2 integrantes del Consejo Directivo Central de la Universidad de la República, el presidente, o en su defecto otro integrante del Consejo Directivo Central de la ANEP, 2 integrantes del Consejo Directivo Central de la ANEP, representantes de las nuevas instituciones autónomas que se crean. Hasta ahí la integración que hoy está vigente. Sí. En el texto nuevo, en el texto que se propone, primero cambia de nombre la comisión. Ahora pasa a ser Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de Educación. No sale la palabra pública. Ahí está. No es educación pública, sino educación. Y a esos miembros que yo venía mencionando recién se agregan otros. Un representante de las instituciones universitarias privadas, un representante de la educación primaria y media privadas, un representante de la Comisión Nacional de Educación No Formal, un representante del INAU, un representante del INEFOP, un representante de las instituciones de formación militar, un representante de las instituciones de formación policial. ¿Ustedes no están conformes con este cambio? Nosotros lo que entendemos es que nosotros tenemos como bandera de nuestra federación la defensa de la educación pública. La educación pública atiende a más del 84% de los estudiantes que hay en este país. Por lo tanto, no es algo a descuidar. Entendemos que pueden existir y deben existir otras coordinaciones, pero lo que no se puede hacer es desmembrar la educación, el sistema público. Por lo tanto, entendemos que debería mantenerse lo que tiene que ver con el Sistema Nacional de Educación Pública como tal, con todas sus con todos sus ámbitos de coordinación entre los distintos sectores de la educación pública, y después además pueden incorporar todas las coordinaciones que quieran con todos aquellos que estén desde otros lugares, pero nos parece que es desatinado considerar que debemos quitar la fortaleza de la educación pública, ya que es la que representa la mayoría del estudiantado uruguayo. También nos preocupa que aparece claramente una concepción privatizadora en esto de incorporar tantas figuras de lo privado en desmedro de quienes están desde el ámbito público. Entonces, mantengamos el sistema de educación pública para que pueda tener su coherencia, necesita poder coordinar, pero coordinar entre el sistema público. Y después, bueno, muy bien, si quieren incorporar otra coordinación con otros actores, se pueden hacer otras coordinaciones, pero no desmembrar la educación pública. Para terminar, para nosotros la educación pública es muy valiosa y entendemos que es el eje vertebral de la educación. Para terminar, porque el tiempo justamente se nos acaba, usted ha marcado, yo le he ido consultando a propósito de las reservas o las discrepancias que tienen con este borrador. ¿Hay puntos positivos? Bueno, nosotros no hemos hecho todavía el análisis profundo, ya le dije, de esto. Yo acá algunas de las cosas que he establecido son con respecto a resoluciones que tenemos marcadas por Congreso de la Federación, por eso me he tomado la licencia de analizarlas. No puedo hablar de cosas que pueden ser nuevas, diferentes, y todavía la Federación no tiene resoluciones, porque no estaría hablando en nombre de la Federación, estaría hablando en nombre propio.
Gabriela Arbeleche, secretaria ejecutiva de la FUM, Federación Uruguaya del Magisterio. Le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva. Un gusto y a las órdenes.